Aski suma Arumakipanay, Takpacha, Kilatanaka, Cuyacanaka, Axamarcan, Kamidinacaro. Polifonías. Para hablar de la lengua y las identidades y las representaciones que hoy tenemos acerca del guaraní, nos encontramos con varios mitos. Raíces. Ser afroargentina, del tronco colonial, identificarse de esa manera, es una categoría política. Polifonías de Latinoamérica. La realidad áulica fue la que me llevó a trabajar en el diálogo intercultural. Voces de la educación. Soy una activista negra, candombera, defensora de derechos humanos afrodescendientes, lesbiana y feminista. Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Proyectos Convocatoria 2020 de Radio UNTDF. Mis raíces iniciaron en Tucumán, pero es en esta bendita tierra donde esas raíces midieron sus fuerzas y la planta interna creció desafiando el frío. No es lo mismo enseñar a un estudiante de las escuelas de la ciudad que a un estudiante rural. Esas casas bajas de mi pueblo. Del pueblo, así le dicen a Río Grande la gente de las estancias. Viven con memoria evocando. A Sara hay aproximadamente 50 kilómetros, la frontera casi 100 y a Cuye 150 kilómetros. Un humano más, esos que se duermen y no buscan despertar, rodeados de gente pero siempre en soledad, de los que no creen que se vale aún soñar. Amo la ruralidad, me enseñó mucho. Un humano más que muere en vida. Hoy, desde el programa Polifonías desde Latinoamérica, en Radio Universidad, nos acompaña Mirta Coitiño. Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Proyectos Convocatoria 2020 de Radio UNTDF. Hoy, desde el programa Polifonías desde Latinoamérica, en Radio Universidad, vamos a presentar... Mirta Coitiño es mi nombre. Mis raíces iniciaron en Tucumán, pero es en esta bendita tierra donde esas raíces midieron sus fuerzas y la planta interna creció desafiando el frío y los vientos. Era necesario que así fuera. 3 milagros caminaban al lado mío. Ezequiel, Jonás y Fabián, el nombre de esos milagros. Fuerza y motor para la mayoría de mis pasos. Polifonías. Yo sabía que aunque los caminos fueran sinuosos, la única meta posible era la esperanza. Crecimos sanos, fuertes, alegres, críticos, abrazados. Aprendimos del hambre, pero la solidaridad ajena muchas veces se sentó en nuestra mesa. Llegué a la isla cuando se dispuso 2 años de residencia para los docentes que recién llegábamos. Guardé mis títulos en el bolsillo y trabajé de mesera, cajera, empleada doméstica y agente de seguridad. Todo, absolutamente todo valió la pena. La primera escuela que me abrió las puertas fue la EMEI, una incipiente escuelita que por el año 2000 estaban haciendo. Allí fui maestra, profesora, coordinadora y vicedirectora.
Renuncié en el año 2012 para transitar la experiencia maravillosa de la ruralidad. Trabajé también como maestra en las escuelas 2, 7, 8, 19, 27 y actualmente tengo mi titularidad licenciada en la escuela 32. Iyú, que deja huellas. Amo ese vocablo. Voces de la educación. Como cada semana, hoy en Polifonías de Latinoamérica nos acompaña la docente Mirta Coitiño. Trabajé también en el ICPRG como docente de las cátedras de Sociolingüística y Semántica y Pragmática durante 8 años. Fui profesora de la UMPA en la Cátedra de Didáctica de la Lengua y actualmente soy referente de las escuelas rurales. Como alguna vez escribí, soy esa rara mezcla de locuras y desafíos, de miserias y de intentos, de amaneceres y llantos perdidos. Soy muchas voces dentro mío, pero esencialmente soy ese loco peregrino, buscador de sueños, renaciendo de todas las lágrimas, construyendo con distintas herramientas, vuelos, risas, abrazos, palabras, silencios, destinos. Yo decido de qué estarán hechos mis propios cimientos. Elijo ser el génesis de mi magia y de mi risa, aunque muchas veces, por buenos cimientos, confundí arenas movedizas. La misma vida se ocupó que aprendiera. Ahí ando, aprendiendo todavía. Me reconozco apasionada de lo que hago, de lo que emprendo. Lloro mucho, río más, confío en la gente, en los niños y en los jóvenes especialmente. Hablo hasta por los codos, me gustan los abrazos intensos, las miradas sinceras, la pizza y un buen vino en mi copa. Me enojan las hipocresías individuales y la falta de alteridades colectivas. Me equivoco mucho y juro que aprender de esos errores es mi gran premisa. Polifonías. Esas casas bajas de mi pueblo, llenas de nostalgias y recuerdos, viven con memoria evocando a la más que dejaron triste a sus vientos. Viven con memoria evocando a la más que dejaron triste a sus vientos. Con los ojos vanos de los sueños, con la magia eterna del futuro, la tristeza vuela, las sonrisas lanzan un arrullo tierno a mi pueblo. Esas calles grises de mi vida sepultaron huellas y leyendas, pero todo avanza, los recuerdos crecen y mi gente vive sus silencios. Pero todo avanza, los recuerdos crecen y mi gente vive sus silencios. En la luz del tiempo gime el viento,
trayendo sonidos tan lejanos. Con la voz proclamo la canción del fuego, derritiendo hielos del pasado. 106.9 Construyendo el territorio. Raíces. Como cada semana, hoy en Polifonías de Latinoamérica nos acompaña la docente Mirta Coitiño. Tengo 55 años y aún sigo estudiando. Soy alumna de la Cátedra de Gestión Educativa y aún me quedan sueños y caminos nuevos. Y estoy convencida que eso es sano y bueno. Voces de la educación. Toda experiencia en la que estén involucrados los procesos de enseñanza, creo que vamos a coincidir, Moni, son enriquecedoras. Pero enseñar en las distintas modalidades educativas, y particularmente en la ruralidad, a mí me ensanchó los límites del alma. En el año 2012, una colega de la Escuela 32 tomó el cargo de directora en la Escuela número 11 Pioneros Fueguinos de Estancia Sara. Ese año, una niña, Macarena, egresaba de la primaria en esa escuelita. Y ahí comenzó la búsqueda de docentes del nivel secundario. Sacaron llamado en listado común, había que presentar proyectos. Lo hice más bien con intuición y con un poco de experiencia que con marcos teóricos específicos de la modalidad. Porque no tenía idea cómo se hacía un proyecto para la ruralidad. Lo entregué en tiempo y forma. Luego me llamaron y me pidieron que lo revisara y lo revisé, lo presenté por segunda vez, lo aceptaron. Si tengo que hacer honor a la verdad, tengo que decir que cambié toda la estructura narrativa con la que había presentado en el primer proyecto por una estructura con cuadros y una muy buena diagramación de título, que entre paréntesis lo dijo mi hijo, lo hizo, porque yo de computación lo único que sabía es que se enchufaban las computadoras en ese momento. Lo que había cambiado era la estructura. Esencialmente los objetivos, las metas y la fundamentación eran la misma. Esa experiencia me hizo reír un poco, porque fue muy parecida a la que narra El Principito sobre el científico que tuvo que ponerse un traje para que sus teorías fueran tenidas en cuenta, ¿te acordás? En fin, así empecé mi trayectoria en la ruralidad. En mi caso, yo daba 2 días en la semana, en Sara y en San Sebastián. Habíamos organizado, luego de conversar con la directora, lo que dimos en llamar los talleres literarios con los chicos de la ruralidad. No les puedo explicar los trabajos de los chicos y las vivencias que tenemos a través de los talleres literarios. Maravillosa, maravillosa. Experiencia intransferible. Los días miércoles iba a Cuyen. Partía de grande, tipo 6 o 5:30 de la mañana, dependiendo del clima, para llegar a las 8 a la escuelita. Había un alumno en cada una de las escuelas rurales zona norte. Macarena en Sara, Santiago en San Sebastián y Hernán en Cuyen. Para ir a Cuyen, aún no estaba ensanchada la ruta, había mucho barro cuando llovía y era muy angosto el camino. Solíamos quedarnos con los autos, pero siempre aparecían las camionetas o camiones de las petroleras dispuestos a ayudarnos. En épocas de lluvia o de nieve era todo una odisea, pero juro que valía y vale la pena y la alegría. Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Polifonías de Latinoamérica.
Idea y conducción, Mónica Ángel. Proyectos Convocatoria 2020 de Radio UNTDF. Polifonías. Como cada semana, hoy en Polifonías de Latinoamérica nos acompaña la docente Mirta Coitiño. Recuerdo que con las directoras en aquel momento, Blancanieves Torresilla de la 11, Micaela Santillán de la 17 y Silvio Ichulev en Cuyen, nos juntamos para trabajar cuál iba a ser la orientación de estas escuelas rurales. Debatimos mucho, leímos otro tanto, pero todos estábamos en la incertidumbre del aprendizaje. De hecho, no todo lo que habían tomado las horas eran profes propiamente. Teníamos una maestra jardinera en la función de tutora de las 3 escuelas, un óptico dando las materias de física y ciencias naturales. Las dires daban historia, ética ciudadana y geografía en los primeros años. Luego fue normalizándose. Quienes no tenían títulos docentes hicieron la certificación de estudio, así se dice, ¿no? Los que no estaban aún recibidos se recibieron, y así, un poco de a poco, un poco de a mucho, aprendiendo a ponchazos a veces, con grandes diferencias, pero también con coincidencias, con palabras sobre la mesa, aún los docentes rurales andamos aprendiendo. Polifonías de Latinoamérica. Recuerdo que mi primer día de clase fue simultáneamente en las 3 escuelas. ¿Cómo? Les cuento. De 8 a 10 estuve con Macarena en Sara, luego partí para San Sebastián, en donde me esperaba Santi, estuvimos en clase hasta el mediodía y luego me fui a Cuyen. Obviamente que se hacía imposible sostener este ritmo y quedó diagramado como les conté anteriormente. Del pueblo, así le dicen a Río Grande la gente de las estancias, a Sara hay aproximadamente 50 kilómetros, a la frontera casi 100 y a Cuyen 150 kilómetros. Sus amaneceres y su gente, su particular forma de hablar. En Cuyen son todos correntinos, por ejemplo, y entrelazan vocablos guaraníes con castellano, y eso hace de ellos y su habla una manera particular de dirigirse y de escucharlos. Sus generosas manos extendidas, esos rostros curtidos por la vida y el viento, de pocas palabras, pero de muchas actitudes. Es inevitable no aprender de ellos. Amo la ruralidad, me enseñó mucho. Voces de la educación. Hola maestra, me dijo Hernán al verme después de una gran nevada. Los gurises decían que usted no iba a venir por la nieve, pero yo le dije, la maestra caza la ruta y se viene nomás. Espejismo de las blancas nevadas, ojos tristes que reflejan soledad. No tiene miedo porque yo le regalé la medalla del gauchito, así que me gané las chipacas de la Sofía nomás, porque usted vino, maestra. No podía no abrazarlo. Imaginar las sombras invadiendo mi rojo corazón y ahogar este grito de guindio en el bello ocaso que se fue. Una vez no había modo que Gustavo, un alumno de primer año que venía de la estancia San Julio por caminos muy feos, los caminos de San Julio hasta Estancia Sara, se venía él a estudiar y estaba intentando que entendiera la diferencia entre la ficcionalidad de la literatura y la formalidad de un texto expositivo. Le expliqué, conversamos y bueno, llegó la hora de almorzar. En un momento lo vi pensativo y terminamos de comer y nos veníamos al aula. Y me miró y me dijo, ya entendí eso de decir distinto y escribir distinto, maestra. Mire, ayer la Lola nos regaló 8 florcitas de color rosa. Sufrió un poco, pero justo cuando el sol ya estaba saliendo, se durmió para soñar cosas lindas. Yo me quedé en una pieza y como
lo estaba interrogando con los ojos, me aclaró. En la estancia, señor, hay mucho barro. La Lola es la chancha y quedó enterrada. Y justo se le dio por parir. Parió 8 chanchitos. El patrón y nosotros la sacamos. Costó mucho. Los chanchitos están vivos. Pero la Lola se murió. O sea que se fue para el cielo, profe. Lo primero es literatura. Lo segundo es lo otro, ¿no? Recuerdo que ese día yo fui la alumna. Las oculta en los valles, naranjados y rojos en abril, que embellecen la tierra del indio, ocultando tristezas del ayer, que embellecen la tierra del indio, ocultando tristezas del ayer. Voces de la educación. Miles de experiencias, caminos llenos de nieve, jornadas con viento insostenible, rutas con niebla o granizo, pero nada supera la riqueza de lo que se aprende yendo a esas comunidades. De hecho, ni los vaivenes políticos o económicos de los cuales tampoco escapamos, los docentes rurales logran que se hagan paro o que alguien peque de inasistencias. Hoy tenemos nuestros propios egresados. Maca cursa el 2º año de profesorado para ser maestra. Hernán se había inscrito para hacer la tecnicatura en petróleo, pero no pudo seguir. Hernán lo sufrió como un fracaso, eso de no poder seguir, y creo que a muchos nos duele en el alma. Yo lo entiendo, no tenía las herramientas necesarias para hacerlo, le faltaban contenidos, el desarrollo de algunas competencias, y es cierto que esto puede enojarnos y algún que otro colega puede molestarse, pero es la realidad. Durante mucho tiempo las rurales se manejaron por intuición y por decisiones puras y exclusivas de las directoras de turno. No había un norte, una guía para los docentes del nivel secundario. Y aún estamos luchando en esa barca, con remo de papel y en río de dulce de leche a veces. Y no se trata de ser oscurantista, se trata de conocer nuestras flaquezas. Conociéndolas podemos encauzar las soluciones. Y ojo, que hay mucha gente comprometida en la ruralidad, que labura, que no está esperando que lo miren para trabajar, que sus clases son innovadoras y constructivas. Y así debe ser, pero es necesario que la modalidad rural siga trabajando sobre sus necesidades y sobre sus derechos. Que se transforme lo que deba transformarse y que se fortalezca lo que deba fortalecerse. Es necesario, urgente, la capacitación. No es lo mismo enseñar a un estudiante de las escuelas de la ciudad que a un estudiante rural. Sus necesidades son distintas, su modo de ver la realidad es otra. Los espacios en donde crecen son arbitrariamente distintos, diferentes. Ellos, los chicos y las chicas, conocen el pueblo, claro que lo conocen. Vienen con sus padres porque tienen medio de movilidad. Sus familias no son paupérrimas. Tienen recursos como celulares, compus, televisores. Y en las escuelas hay acceso a internet. Pero están enclavados por razones del trabajo de sus padres a cientos de kilómetros de la socialización cotidiana. A ver, una plaza, un cine, un kiosco, un boliche, una biblioteca, una terminal de ómnibus, un correo, el súper, una farmacia, un bar. O sea, lo que para nosotros es habitual, para ellos es extraordinariamente una vez al mes, cuando el patrón les paga y deben bajar al pueblo para cambiar el cheque. Esta realidad hace que las vivencias y los aprendizajes sean distintos. Ellos no andan apurados para llegar a tiempo a la clase de natación, de karate, de inglés o de gimnasia rítmica. No, nuestros alumnos tienen tiempo. O tal vez aprendieron a valorar esencialmente el tiempo. Polifonías de Latinoamérica. ¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza.
los papás. Son muy callados. A las clases hay que ponerle onda o se convierte en clases puramente positivas. Hay que buscar estrategias de diálogos sin que se den cuenta que están dialogando, porque aunque parezca irrisorio, pero es real. Olvídate de hacer preguntas que necesariamente sean un sí o un no como respuesta, porque vas a obtener un respetuoso movimiento de cabeza, afirmando, negando. Ahí terminó el diálogo. Como en todos lados, ellos son adolescentes y tienen rasgos comunes a ellos, pero a la vez son hondamente diferentes. En el año 2016 se organizó un viaje a Buenos Aires. Fue mágico y más todavía. Todo, absolutamente todo era un descubrimiento, un hallazgo, una nueva experiencia. El aeropuerto, las escaleras mecánicas, la aglomeración de tanta gente, los museos, la Casa Rosada, el Congreso. Tuvimos la suerte que nos regalaran las entradas para ver al grupo Fuerza Bruta. Creo que por momentos ellos, mis alumnos, fueron docentes de esta profesora. Fue maravilloso. Estaban los problemas. Miren, vienen envasados. Salchinesas, cacoculas, panchelados. Miren, tienen paquetitos de chipeditos, vasos fritos, catarritos. ¿De dónde vendrán? La ruralidad es una modalidad conmovedora y cautivante. Es necesario, por lo tanto, que se normativicen ciertos aspectos que son necesarios y esenciales. La normativización de la caja curricular, la entrega de cargos, un listado de junta que sea propio para la modalidad y, por supuesto, que los cargos para directivos sean concursados. Y ahí verdadera y auténticamente estaríamos poniendo en marcha la alteridad, porque estaríamos poniéndonos en su lugar y entenderíamos que mis derechos son idénticos a los de ellos. El norte a seguir será ser mejores maestros, no solo por nosotros, sino también y esencialmente por ellos. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. Ser docente rural es una elección que nos abre distintas facetas del proceso de enseñanza. Exige un compromiso personal, trabajar y cumplir aunque el ente regulador esté a 150 kilómetros, por ejemplo. Muchos factores se ponen en marcha que son distintos a los de la ciudad. Ruta, distancia, situaciones climatológicas. Más de muchas veces, cuando cae nieve copiosamente, tenés que esperar a que deje de nevar para que se pueda ver la ruta, para regresar al pueblo, por ejemplo. O hay muchas oportunidades en las que en el pueblo no corre viento, pero en el campo andan volando los guanacos. Y juro que no exagero. Voces de la educación. Trabajar en la ruralidad es la experiencia más cercana que he tenido de ver la esperanza en los rostros y en las miradas. Es el ser humano impecablemente humano que te abraza y te ofrece un mate cuando te empapan la lluvia o los desalientos te atrapan. Voy a terminar con una frase que una vez Norma, una mamá de la ruralidad, me dijo y le pedí que me la escribiera. No van a pensar que es una frase metafísica, pero para mí en ese momento fue esencial. Por algún motivo ella, mirando mis ojos, se dio cuenta que yo estaba muy, muy triste y se acercó y me dijo: venga a casa, porque hice un ensopadito rico que me enseñó mi taitá. Venga, que el tiempo es colí para andar con penas, maestra. El ensopado es el guiso. Taitá es decir papá. Y colí es corto. Y como buena mujer de campo tenía razón. A veces el tiempo es demasiado corto para desperdiciarlo. La tristeza tiene que tener el punto exacto de tiempo en nuestras vidas, sin más que el justo y necesario. A veces pienso que deberíamos parar un rato, mirar y redescubrir lo mucho que tenemos. Polifonías de Latinoamérica. Como cada semana, hoy en Polifonías de Latinoamérica nos acompaña la docente Mirta Coitiño. Tal vez sea necesario reconocernos Michi, es decir, pequeño, como diría un correntino en guaraní, para comenzar el proceso y engrandecer. Será cuestión de pucá, endú, cuá, es decir, reír, escuchar, saber, para que sabiendo nos llenemos el alma de alteridades y buenos destinos. Y solo así, Nandí verá, es decir, solo así, riendo, escuchando, aprendiendo, no nos sentiremos totalmente vacíos. Me parece que ese es el gran desafío. La tierra andaba recién poblándose y los dioses habían decidido que por muchas eternidades, que por muchos siglos, mujeres y hombres aguerridos habitaran esos suelos. Y así fue, con pieles vestidos o simplemente con grasa de morsa para cubrirse de frío, los hombres del territorio construían soles, dignidades y caminos.
Tenían su cultura, sus danzas, su lengua, sus dioses, sus ritos. Eran felices en sus tribus, parían unidos a sus hijos y les heredarían sus tierras, su cultura, su canto, sus gritos. Pero llegó el hombre civilizado, con sus letras, su Dios, para cristianizar a los pobres pervertidos, los infieles, los bandidos. Les trajeron esperanzas en espadas y amor en crucifijos. Les hablaron de paz y de cielos en un lenguaje distintos. Es más, algunos conquistadores entendieron que la espada era necesaria antes de hablar del Cristo. Les arrebataron la dignidad, la esencia de ser hombres, hijos de estas tierras, dueños de estos ríos, herederos del sur por designio divino. Y la cruz un poco los convenció para que pudieran ver el reino de Dios. Y los doblegó la espada en una afrenta sin razón. Y en nombre de la argentinidad y de la civilización quemaron sus dioses, destrozaron sus culturas, borraron sus caminos. Decidieron regalarles lo que supusieron mejores destinos. Y si mostraban rebeldía, los mataban, sin distinguir guerreros de mujeres o niños. Y a los sobrevivientes los llevaban de esclavos, rompiéndole los vínculos de padres, madres, hijos. Para la fe y para el gobierno, el genocidio era necesario, válido y digno. Hombres de fe y argentinos necesitaban la patria que habían parido. Había que matar al indio, que desentonaba con su lengua, su ropaje, su ignorancia, sus dioses, sus desatinos. Hoy, después de tantos siglos y silencios, después de tantos caminos recorridos, estoy aquí, en este sur de las guerras, los genocidios y los crucifijos. Y en mi sangre llevo impregnada la bronca, la impotencia de tantas esperanzas arrebatadas, de tantas injusticias, de tanta guard derramada. Y el viento con fuerza me acaricia la cara. Y el mar es un bramido que trae viejas añoranzas, gritando, Caruquinca, Caruquinca, Caruquinca son, Caruquinca na. Que la esperanza jamás muera, que tengan venas y vidas las palabras. Que las huellas sean buenas para que cuando la historia se narre, los hechos no nos duelan. Que la humanidad entienda que no hay locura más desquiciada que matar sueños y libertades en pos de patrias nuevas, porque en nombre de la paz se justificaron las violencias y las guerras, y será el grito ancestral en cada marea, Caruquinca Yon, Caruquinca Na, Caruquinca Chopin, Caruquinca. Raíces. Caruquinca. Un humano más, esos que se duermen y no buscan despertar, rodeados de gente pero siempre en soledad, de los que no creen que se vale aún soñar. Un humano más, que mueren viviendo, de eso yo no quiero ser, que se pierdan esta maravilla de nacer, pisando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía. Sentir por dentro la vida correr. Un humano más, de esos que han parido las estrellas con
los que lucharon por un mundo en libertad, que van empujando con su luz la oscuridad, los que decidieron que la vida es para honrar. Un humano más, que mueren viviendo, de eso yo no quiero ser, que se pierdan esta maravilla de nacer, pisando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía, sentir por dentro la vida correr. Un humano más, de esos que han parido las estrellas con dolor, para que tú elijas la que quieras por amor, de frente consecuente sin disfraces, por lo que dirá la gente. Un humano más, que busca entre tantos que le digan la verdad, que perdió la cuenta de momentos por olvidar, de los que no quieren un minuto más, sin amor, sin color, sin tu Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Proyectos Convocatoria 2020 de Radio UNTDF. Donde uno elige lo que quiere hacer el resto de su vida. Para el intercambio, para la discusión, para las ideas. De generación de conocimiento. 106.9. Haciendo comunidad. Un lugar de encuentro.